¿cómo visualiza qué va a pasar cuando usted se vaya? Ya sé que se lo ha preguntado muchas veces, pero ¿qué va a pasar? Ya sé que dice que el pueblo, pero con este bombardeo de información falsa, donde no dicen las cosas como son, donde pues ha sido a base de mentiras que intentan sostener algunos privilegios con los que todavía cuentan. ¿Cómo visualiza? ¿Qué va a pasar cuando usted se vaya? Podría decir que, parafraseando al presidente Juárez, podría repetir que el triunfo de la reacción es moralmente imposible. El triunfo de los conservadores es moralmente imposible. Hablando de sus proyectos o del proyecto que mencionan, desde luego no está escrito ni esbozado, pero es cosa de imaginar cuál es su proyecto en la fachada, porque en el fondo su proyecto es robar, pero en la fachada su proyecto es utilizar al gobierno para servirle a las minorías. Fíjense, esto para los jóvenes. Cuando se decidió, después de una crisis provocada por Salinas y Zedillo, por el gobierno de México, neoliberal, corrupto de ese entonces, se produce una crisis económica y se decide rescatar a los de arriba con el sofisma, la mentira de que si se rescataba a los de arriba, esto iba a tener un efecto favorable para rescatar a las pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas empresas siempre las han utilizado como bandera, las pymes, siempre hablan de eso. Pero en nombre de las pymes, ellos son los que se aprovechan, los de mero arriba, los de la cúpula. Entonces deciden rescatar a los de arriba, banqueros, grandes empresarios, y firman pagarés para convertir las deudas de estas empresas y de estos bancos en deuda pública, en deuda de todos los mexicanos. Eso es lo que se conoce como FOA-PROA. Esto pasó en el gobierno de Zedillo. Bueno, esa deuda está estimada en 3 billones de pesos. Cuando Zedillo informó la primera vez de este rescate, habló que nos iba a costar
125,000 millones de pesos y terminó costándonos 3 billones, muchas veces más, al grado de que ya se han pagado cerca de 2 billones y todavía hay 1 billón pendiente. Año con año hay que destinar del presupuesto de 40 a 50,000 millones de pesos solo para pagar los intereses de esa enorme deuda que se va a terminar de pagar 30, 40, 50 años más adelante. Bueno, ¿quién creen ustedes que cuando se aprobó en el Congreso esta operación, esto para los jóvenes, cuando se aprueba esta operación, un 12 de diciembre de 1998, Día de la Virgen de Guadalupe, votó el PRI y el PAN juntos en el Congreso. ¿Quién era secretario de Hacienda? ¿Lo puedes buscar? Porque me puedo equivocar. El secretario de Gobernación era Francisco Labastida Ochoa. Seguridad estaba en 98 al principio, pero había estado en ese entonces Gurría, cambiado después por Guillermo. José Ángel Gurría. Es el que está al frente en estos Ah, momentos. bueno. ¿Quién es ese señor? José Ángel Gurría. Estamos hablando de 1998, 97, 98. Me acuerdo porque yo era dirigente de un partido y me querían convencer y me invitaban a cenar. Labastida y Gurría. Bueno, ¿quién es ahora? ¿Cuánto tiempo ha pasado del 98 a la fecha? 25 años. 35 años, por eso le hablo a los jóvenes. 25, porque los que tienen 25 años pues estaban naciendo, tiernitos. ¿Quién es ahora el responsable del proyecto del bloque conservador? De ese proyecto al que tú hablas. Gurría. Se le llegó a llamar el ángel, porque es José Ángel, se le llamó el ángel de la dependencia. ¿Qué no pueden buscar a otro? O sea, ¿qué no tienen economistas, especialistas? Tienen que regresar a los mismos. Entonces, ¿cuál es el proyecto? Pues ese, el de poner al gobierno y sobre todo
al presupuesto, que es dinero de todos los mexicanos, para servir a una minoría rapaz, corrupta. Por eso hablamos del modelo neoliberal, pero la verdad que se trata no de un modelo económico, sino de una política de pillaje, de saqueo, de robo. Aquí me puedo pasar toda la mañana hablándoles de cómo llevaron a cabo el saqueo del país estos que quieren ahora regresar. Yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron. Entonces, ¿qué estoy visualizando? Que van a fracasar, porque la gente está muy consciente. La gente está recibiendo ahora lo que no le daban. Hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan. El gobierno de nosotros da, porque esa es la función básica de un gobierno democrático: atender al pueblo, sobre todo a la gente humilde, a los más pobres, a los más necesitados. Los otros buscan llegar a los cargos para saquear, para robar, para hacerse grandes con la riqueza mala vida. Y eso lo sabe muy bien la gente. Por eso, aunque se nos lancen con todo en los medios de información de manipulación, en los medios de manipulación, no pueden. Ahora ya hasta estamos preparándonos, porque como no les funcionó lo de Xochitl, porque ese globo no voló, ya lo están haciendo, a destinar todas sus baterías, las van a orientar, a enfocar a la violencia. Los conozco muy bien, es que los enfrenté durante años y son predecibles. Pues les acabo de dar a conocer lo de Gurría. Yo les aseguro que el 99% de los mexicanos no sabía esto de Gurría. Y no es que no quisieran saberlo, es que no se informaba al pueblo. Los medios estaban totalmente apergollados, controlados, y siguen estando. Nada más que ahora existen las redes sociales, existe la mañanera, y se corre la voz y la verdad se abre paso y llega hasta el más apartado rincón del país. Ya no es lo mismo que cuando ellos tendían los cercos
eran murallas, no pasaba nada, era nada más la opinión del Reforma, que ahí siguen igual, porque tienen sus lectores muy conservadores y que no van a cambiar. Esos, aunque los gobernantes que apoyan les roben y los engañen, van a seguir aplaudiéndoles, porque es una mentalidad conservadora muy difícil de cambio. Por eso no hay que perder mucho tiempo queriéndolos convencer, porque todavía algunos antes nos decían, ¿no? A ver, ¿y cuál es su proyecto? Pero no tienen proyecto. Explíquenos qué va a hacer. Y ya se pasaba uno ahí explicándoles y todo. Lo voy a pensar. Entonces, cuando esto es un consejo, ¿no?, respetuoso para los simpatizantes nuestros, no entren en discusión con personas que están completamente cerradas. En familias, lo que se llega al acuerdo, es decir, no hablemos de política, porque no nos vamos a entender. Y yo creo que eso es bueno. Eso es lo mismo, no traten de convencer. El que quiera seguir leyendo el Reforma, ¿sí?, y a Sarmiento, ¿no?, el que quiera escuchar a López Dóriga y a Ciro y se quiera leer los libros de este señor que vende muchos libros porque se aprovecha, sí, de ese sector muy conservador, Martín Moreno, que es muy exitoso, como lo fue en su momento Luis Pasos, que tenía mucha aceptación. ¿Quién otro? Pues el papá de Loret de Mola también era muy leído. Pues adelante, que sigan su camino. Vamos nosotros a, primero, seguir adelante con nuestro proyecto de transformación. Segundo, mantener la convicción de que estamos defendiendo una causa justa, que el país necesitaba una transformación, que la oligarquía había llevado a México a una decadencia, que vivíamos un proceso de degradación progresivo en todos los órdenes de la vida pública y que estamos con la transformación levantando al país, logrando el renacimiento de México. Se recuperó la esperanza de millones de mexicanos que están contentos, que están felices, millones de mexicanos. Los que están inconformes pues son los de la cúpula
los corruptos, los traficantes de influencia y los conservadores. Pero pues nosotros seguir adelante defendiendo nuestros ideales, nuestros principios y tenerle mucha confianza al pueblo, porque la gente es muy inteligente y muy leal, es un pueblo sabio. Lo mejor de México es su pueblo, la honestidad de su pueblo. Si nosotros hemos resistido todas las calamidades, si hemos resistido el saqueo de gobiernos corruptos, como no se ha visto en el mundo, porque así ha sido saqueado México, como pocos países en el mundo, y hemos resistido y estamos saliendo adelante, es por la grandeza cultural de México. Y esto, desde luego, tiene que ver con la idiosincrasia de nuestro pueblo. Es un pueblo extraordinario, único. Eso es lo que nos protege. Nuestras culturas nos han protegido siempre. No voy a dejar de decirlo. Soy convencido. Y tiene que ver con las raíces profundas de las culturas y las civilizaciones que se desarrollaron, que florecieron en lo que hoy es nuestro país. Y eso no se pierde, porque no se trata de bienes materiales o de edificaciones, de las bellas zonas arqueológicas o el arte prehispánico. No, es el pueblo que de generación en generación ha venido formándose con distintas culturas, y por eso somos fraternos los mexicanos, por eso somos trabajadores los mexicanos, por eso somos honestos los mexicanos. Esa es la grandeza. Y al que lo dude, nada más que se ponga a pensar cómo es que se van por necesidad nuestros paisanos migrantes a Estados Unidos y allá padeciendo de discriminación, sufriendo, salen adelante y hoy están enviando a sus familiares en México más de 60,000 millones de dólares al año. ¿Qué pueblo es así? Primero, trabajador, pero eso no lo concibe el pensamiento conservador. Para los conservadores reaccionarios, el pueblo de México es flojo, y si está pobre es porque no trabaja. ¿No han escuchado